El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos hermanos. Le habla su amigo, su hermano Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. He leído un comentario de un amigo que ha visto uno de las conferencias que he dado y me dice a mí que mire el texto, que Jesucristo no puede ser el Padre porque Él es el Hijo del Dios viviente. Entonces dicen ellos, no, Jesucristo no puede ser el Padre, dice él. Cerrato, mira, Jesucristo no puede ser el Padre porque Él es el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, verso 16 verso 15 dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesucristo no puede ser el Padre porque es el Hijo del Dios viviente. Recordemos que hijo se refiere en cuanto al nacimiento, a su naturaleza humana. Y eso lo podemos leer en Mateo capítulo 1. Miremos bien, por favor. ¿Por qué Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1, verso 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Listo, entonces Jesús es hijo del Dios viviente en cuanto a su humanidad, por cuanto nació como un ser humano. La Biblia dice que viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Recuerde bien ese texto, eso está en el libro de Gálatas o la carta de Gálatas en el capítulo 4, verso 6, si no estoy mal. Vamos a buscarlo, Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas 4, sí, verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces observe bien esto. Entonces Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Pero pregunto, ¿Jesucristo el Hijo del Dios viviente es el Dios viviente? ¿Qué me puede responder usted? ¿Jesucristo el Hijo del Dios viviente será el Dios viviente? ¿Podrá ser al mismo tiempo Hijo del Dios viviente y el Dios viviente? ¿Qué me dice usted? Sabemos que el Dios viviente es Yahvé o es Jehová. Y usted lo puede mirar. Vamos a mirar algunos versos, por favor, acompáñeme. Vamos a mirar algunos versos donde vamos a ver quién es el Dios viviente. Miremos eso. Como lo dice Isaías capítulo 37, vamos a leer Isaías 37, por favor. Vamos a leer allá. ¿Será Jesucristo el Dios viviente? Capítulo 37, verso 4 y verso 17. ¿Qué dice? Dice el verso 4, dice, quizá oirá Jehová tu Dios la palabra del Ratsacés, el cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios viviente o al Dios vivo, para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Entonces ese es el Dios viviente. ¿Quién es ese Dios viviente? Yahvé o Jehová. El verso 17 dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. ¿Quién es el Dios viviente? Pues vemos por la escritura que el Dios viviente es Yahvé o es Jehová. Él es el Dios vivo, Él es el Dios viviente. ¿Será que Jesucristo será el Dios viviente? Recuerde que la Biblia nos dice aquí en este capítulo de Isaías, en el verso 16, que este Jehová, el Dios viviente, es el único Dios. Es decir, no hay otro Dios además de él. Dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. El Dios viviente es el único Dios. Y es el único Dios porque no hay semejante a él. Isaías 46, verso 5 y verso 9, donde dice que no hay semejante a él. Leamos, por favor. Vamos a leer Isaías capítulo 46,
versos 5 y 9 dice: ¿a quién me semejáis, me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Verso 9: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí. Él es el único Dios, por eso dice Isaías que Jehová es el único Dios. Isaías 44:8 dice: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hizo oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ese Jehová es el único Dios, no hay otro Dios además de él. Y la Biblia nos dice en Deuteronomio 4:35 y 39 que él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. ¿Sí? Y él es el Dios viviente. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente, pues está hablando del Jehová o del Yahweh del Antiguo Testamento. Pero ojo, que nos dice en cuanto a la carne, no nos dice en cuanto a su divinidad, nos dice en cuanto a la carne. Recordemos que 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 en adelante, y el Salmo 89, nos habla allí de la profecía del Hijo de David. Por eso Lucas 1:31 y 32 habla y dice que el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y dice que le dice a David: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Yo le seré al por padre y él me será a mí por hijo. El Salmo 89 dice: él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. En cuanto a la carne, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Pero la pregunta ¿es Jesucristo el Dios viviente? ¿Es Jesucristo ese mismo Dios viviente? ¿Es o es otro? ¿Es Jesucristo ese sujeto, ese mismo sujeto que es el Dios viviente de Isaías 37:16 y 17? ¿O es otro sujeto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es el mismo sujeto o es otro sujeto que es Dios viviente? Miremos algo. La Biblia me dice a mí que Jesucristo es el Dios viviente. ¿Sí? Mira lo que dice. Y que Él fue ese Dios que fue manifestado en carne. Me lo dice aquí. Vamos a leer. Dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Escuché bien, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El Dios viviente. ¿Sí? ¿Cuál es el Dios viviente? Yahvé o Jehová. Él es el Dios viviente. Y fue manifestado en carne, es decir, fue hecho un ser humano, fue hecho un hijo. Y el verso, capítulo 4, verso 10, nos ratifica que Jesucristo es el Dios viviente. Mire lo que dice: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Observe bien, Jesucristo es ¿quién? El Dios viviente, que es el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo el Salvador. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y Tito 2:13, Pablo nos ratifica allí, dice que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Jesucristo es el Dios viviente. Esto lo está ratificando la Escritura. Entonces pregunto, Jesucristo, Dios, el cual es el Salvador, el Dios viviente, es el mismo Dios viviente de Isaías 37:16, es el mismo sujeto Dios viviente de Isaías 37:16, ¿o es otro? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es el mismo Dios viviente? Porque recordemos que el Dios viviente de Isaías 37:16 y 17 es el único Dios, el cual es el Dios de Israel. ¿Será el mismo sujeto? ¿O será que es otro sujeto que es Dios viviente? Pues evidentemente no puede ser otro sujeto, porque Jesucristo es el único Dios para Pablo. 1 Timoteo 1:15 al 17, Pablo dice que Cristo Jesús fue el que vino al mundo a salvar a los pecadores. Y el que vendría al mundo a salvar a los pecadores es el Dios viviente. Isaías 33:22, Isaías 35, verso 2 y verso 4, Isaías 40 nos ratifica que el que vendría al mundo a salvar a los pecadores es el Dios viviente. Y Pablo llama allí a Jesucristo, que fue el que vino al mundo a salvar a los pecadores. Y nos dice Isaías 37:16 y 17 que ese Dios viviente es el único Dios. Y Pablo llama en el verso 17 de 1 Timoteo 1, dice que Jesucristo es el Dios viviente, lo exalta así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Mire,
Pablo exalta a Jesucristo, pero dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios. Pablo exalta a Jesucristo como el único Dios, que fue el que vino al mundo. ¿Quién es ese? El Dios viviente. Ahora, podemos confirmar entonces por la Escritura que Jesucristo es aquel Jehová, que es el Dios de Israel, el cual es el Dios viviente. Sí, ya lo estamos confirmando. Claro, aquí está. Y esto nos lo ratifica Lucas en el capítulo 1. Miremos, Lucas en el capítulo 1. Vamos a leer, por favor, Lucas en el capítulo 1. Leamos, por favor. Lucas en el capítulo 1, verso 13 en adelante. Profecía del ángel para Zacarías, padre de Juan. Le dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Escuche, delante de Dios, solamente hay un Dios, el cual es el Dios viviente. No verá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Subraye esto, se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién es este? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Quién es el Dios de Israel? Evidentemente es el Dios viviente, como lo leímos en Isaías 37:16, donde se dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Y el verso 17 dice que es el Dios viviente. Jesús es ese mismo Jehová, el cual vendría el mismo a salvarnos, el Dios de Israel, el cual es el Dios viviente. Por eso en Isaías 40, profecía que fue dada a Juan, dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Vean aquí al Dios vuestro, dice el verso 9, verso 10 dice, vendrá Jehová el Señor. Entonces, Jesucristo sí es hijo del Dios viviente, pero no es un Dios hijo. Es en cuanto a su humanidad, según la profecía que fue dada a David. Y padre de David, la profecía de David, padre de Jesús, ¿sí? En cuanto a su descendencia. Porque dice, le dará el trono de David su padre, en cuanto a su descendencia. Como dice 2 Samuel 7:12 en adelante y el Salmo 89. Pero Jesucristo en cuanto a su deidad es el Dios viviente, el cual es Jehová. Y eso lo podemos ratificar con otro verso. Vamos a leerlo allá. Jeremías capítulo 23, versos 5 y verso 6. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Está hablando del hijo de David. Y hará juicio, y el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es este? Es el mismo Jehová. Mire, el hijo de David es el mismo Jehová. Por eso Pablo dice en Romanos 9:5, dice que en cuanto a la carne, en cuanto a los patriarcas, vino Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Y solamente hay un Dios y Padre, el cual es Dios por encima y sobre todos, por todos y en todo. Y Jesucristo es ese Dios. Y en el verso 8, llama a Jesucristo Padre. Léalo, por favor, Romanos capítulo 9, verso 5. Allí está hablando de Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Y es en el verso 8 y otro verso más adelante que llama que a Jesucristo lo llama Padre, y además dice que dice el verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quién es este? Pues evidentemente está hablando de aquel que es Dios por encima de todas las cosas, y ese Dios tiene hijos. Mire, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Y recuerde que solamente hay un Dios, el Padre. Y el verso 26 dice, en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Observe bien, ¿quién es el Dios viviente? Es Jesucristo. Y Jesucristo tiene hijos. Por lo tanto es el Padre, por eso Pablo lo llama Padre. Pablo lo llama Padre. Dice 2 Corintios 6:16, dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. No toqué lo inmundo y yo recibiré. Seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis
Hijos e hijas, ¿quién lo dice? El Señor Todopoderoso. Pues Jesucristo sí es el Padre y Él es el Dios viviente. Entonces con esta escritura, mis hermanos, podemos demostrar nosotros que Jesucristo en cuanto a su humanidad es hijo del Dios viviente, no es otro Dios, no es otro Dios. En cuanto a su humanidad es hijo del Dios viviente, pero en cuanto a su deidad es el Dios viviente, el cual es Jehová, el que dijo que él mismo vendría y nos salvaría haciéndose presente, el cual es el Padre. Él es el Dios viviente. O que me diga algún amigo trinitario, algún amigo dualista, si Jesucristo, el cual es el Dios viviente, el cual es el Dios de Israel, al cual Juan venía preparando camino, es otro sujeto diferente y distinto al de Isaías 37, 16 y 17, el cual es el Dios de Israel, el cual es el Dios viviente. Ahí les dejo la pregunta, ¿sí? Ahí les dejo la pregunta. Listo, mis hermanos, mire, estamos abriendo inscripciones para nuestro seminario de Teología Sistemática Pentecostal. Vamos a empezar con el módulo 2 de Escatología. Vamos a empezar con el módulo 2 de Escatología. Si usted tiene a bien inscribirse para llevar aprender un poco más sobre la escatología, me escribe ahí al WhatsApp. O si desea llevar los libros, La Unicidad, la Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratados de Unicidad y el primer tomo de Escatología, porque ya estamos terminando nuestro primer módulo de Escatología y desea llevar ese primer módulo de Escatología, me escribe, sea para que se inscriba a Escatología módulo 2 o para llevar los libros, me escribe 318-436-0745 si está en Colombia. Si está en el exterior, más 57 318-436-0745. Este módulo de escatología tiene 12 clases, 10 de ellas se les van a proporcionar material escrito. 10 de ellas. En 2 sirve para aclarar conceptos o preguntas que ustedes tengan. Se les va a dar material escrito. Ojo, pues si usted quiere acceder al curso, al módulo, me escribe o si desea llevar los libros. Listo, mis hermanos, si también tienes una pregunta, déjamela allí en el WhatsApp, por favor. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.